Veréis, la vida se nos aparece en encrucijadas. Nos guste o no, de repente te encuentras con una encrucijada. Se te abre un espacio, te vas por allí o te vas para allá. ¿Y qué momento de dificultad, qué momento de desafío cuando dices tú, qué camino será el mejor? Porque en realidad, muchas veces con la información que tienes, con eso no es bastante para saber cuál es el camino que más te conviene. Y sin embargo, dentro de nosotros hay una sabiduría esencial. Y digo esencial porque es la clave de lo que somos, que sabe por dónde has de ir. Y en ese momento es que lo ves tan claro que ningún argumento racional, ninguna información, ningún constructo mental te desvía, porque es claro. Lo ves diáfano y sabes que has de ir por ahí. Y Buda, fijaros lo que dice, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Ah, yo no sabía que estaba torcido, porque me tengo que enderezar. ¿De qué tipo de torcedura habla Sakyamuni Buda? Según la Organización Mundial de la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar psicológico, social y emocional de un ser humano. Y nos pide que hagamos una cosa, nos pide que reflexionemos sobre la necesidad de repensar nuestra forma de vivir. ¿Nos da la sensación de que hay algo en nuestra forma de vivir que no funciona? ¿Nos da la sensación de que vamos demasiado agobiados? ¿De que necesitamos ese espacio de paz, ese tomarnos un respiro? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Por qué nosotros que no pasamos hambre, que no pasamos frío, que estamos razonablemente sanos, que tenemos un grupo de gente que nos quiere? ¿Por qué muchas veces resulta tan difícil sentirse pleno, sentirse feliz? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es la raíz? No la hoja, no la rama, no la fruta, no el tronco. ¿Dónde está la raíz? Y me gustaría añadir una dimensión al Homo sapiens sapiens, que es la dimensión Homo demens, que cree que su mundo mental está por encima del mundo real. Es nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestro deseo de control, de dominio del otro, de invasión de espacios, de querer más y más, no con una ambición sana, sino con una ambición absolutamente fuera de todo sentido. Y claro, cuando este mundo mental alterado, que genera ruido, se colapsa con el mundo real, uno se siente amenazado, vive angustiado, vive alborotado y cree que el problema es del mundo real y no se cuestiona que a lo mejor el problema es de su mundo mental. Todos necesitamos un nivel de presión para tener un nivel de eficacia, tomar buenas decisiones, analizar las cosas bien, ser creativos, todos necesitamos eso. Pero fijaros que cuando la presión pasa de un nivel, el nivel de rendimiento baja radicalmente. Muchas personas creen que esto es debido a que les falta capacidad. Y ante un desafío, un examen, hacer frente a una dificultad, cuando ven que no pueden, creen que no pueden porque no tienen lo que hay que tener para poder. No se dan cuenta de que la parte demens está con su ruido perturbando sus facultades. La mayor parte de la presión no la da el mundo exterior, la genera el mundo interior. El problema cuando el mundo mental mete tanto ruido es que inhibe directamente y de una forma demoledora lo que veis ahí, la corteza prefrontal, la parte anterior del cerebro que es la más importante para que tú funciones bien en la vida y resuelvas los desafíos a los que te enfrentas. Tu capacidad de negociar, tu capacidad de ser creativo, creativa, de tomar buenas decisiones, de aprender deprisa, de adaptarte a nuevos desafíos y exigencias, depende de que tengas una corteza prefrontal que funcione bien. Pero si tu nivel de presión es excesiva, por este ruido mental generado por la mente del Homo demens, entonces tú no funcionarás bien. Lo fácil es decir, no tengo talento, no tengo capacidad, no doy la talla. Claro, imaginaros lo que puede suponer para cualquiera de nosotros, donde solo veíamos problemas, empezar a ver oportunidades. Donde solo veíamos límites, empezar a ver posibilidades. Cuando empiezas a reducir el ruido mental, empiezas a ver en lo mundano lo extraordinario. Ya no está solo el barro que te mancha los zapatos, empiezas a ver ese espejo que te refleja la naturaleza. Imaginaros lo que es ver algo como si fuera por primera vez. Dejarte sorprender por lo sencillo.
Verte en el espejo y verte por primera vez, admirarte por primera vez, ver a la persona que tienes al lado y verla como si fuera la primera vez. El verdadero arte del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Pero claro, como decía el gran economista escocés Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Mirad, la parte de Homo demens demens no quiere que sepamos, ninguno, que hay un mundo fuera del agua. Entonces, el pez, no le cuentes milongas de que hay un mundo fuera del agua. Dirá, no, el único mundo que veo es el agua. Sí, es verdad, es el único mundo que ves. No es el único mundo que es. No, el mundo real incorpora todos los puntos de vista. Todos libramos batallas, más o menos difíciles, más o menos largas, más o menos costosas. Pero las guerras se ganan dentro. La mayor parte de las veces, este ruido mental que se refleja en una pérdida de atención. Pero no solo eso. Es que esta mente errante, que se llama mente errante, podríamos compararla con el ruido mental del Homo demens, esta mente errante es una de las causas de tensión interior. Porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando esta mente errante funciona, bloquea otra parte, que se llama la red ejecutiva central. Cuando tú estás volando, la parte tuya del cerebro que está atenta, que está conectando información, que está generando creatividad, que está generando novedad, se bloquea. Por eso una de las grandes aplicaciones del mindfulness es en los problemas de déficit de atención, que van creciendo a lo bestia. Porque claro, esta red lo que hace es que estemos permanentemente inatentos. ¿No veis la falta de atención que hay? Bueno, pues lo que se ha visto es que la práctica de estos ejercicios de mindfulness lo que hacen es empezar a cambiar el circuito. Entonces tu mente errante ya está errando menos, en todos los sentidos. No solamente comete menos errores, sino que además está menos volátil y estás mucho más concentrado, más concentrada, hasta el punto en el que cambia la arquitectura del cerebro. Esto es increíble. O sea, que unos ejercicios donde aparentemente lo único que haces es centrarte en el aquí y en el ahora, en el presente, sean capaces de cambiar la arquitectura cerebral, verdaderamente es algo que a mí personalmente todavía me sorprende. Se ha visto que las personas que practican estos ejercicios aumentan el grosor del hipocampo. Ahora, ¿quién le gustaría mejorarse a sí mismo? Es decir, reinventarse, transformar la propia arquitectura del cerebro, haciendo que nuevas experiencias lleven también a nueva forma de vivir. Todo eso lo hace el hipocampo. No está mal. Pues se ha visto, Sara Lazar lo ha demostrado, cómo las personas en unos pocos meses ya se puede registrar un aumento del grosor del hipocampo. La capacidad de cambiar la arquitectura del encéfalo. La capacidad de cambiar su estructura a través de unos ejercicios que lo único que hacen es parar al Homo demens, el ruido. Es algo que a mí todavía me sobrecoge. Richard Davidson ha demostrado algo, que el amor es capaz de reestructurarte el cerebro. Que el amor no es una cosa blandita, azucarada, sino que el amor tiene una fuerza tremenda. El Homo demens, este ruido mental, es como el oleaje en el mar. Y claro, te viene una ola, te viene otra, ya no sabes cómo hacer para lidiar con tantas olas. Entonces, a través de estos ejercicios, lo que haces es conectar los dos hemisferios del cerebro. El izquierdo más lógico, calculador, más racional, más estructurado, y el derecho más imaginativo, más creativo, más intuitivo, más holístico, más global. Sabemos que hay cambios en las ondas cerebrales, porque esto se hace con registro electroencefalográfico, y se ve que cuando el Homo demens está funcionando a tope, ese ruido mental, son ondas beta muy rápidas. Es como si el cerebro estuviera casi en un caos. Y a medida que tú vas entrando en el Homo sapiens sapiens, este silencio interior, las ondas se van haciendo más lentas y vas yendo a ondas alfa, a ondas teta, y puedes, lo normal es quedarse dormido, pues puedes llegar, gente muy entrenada, a ondas delta. Es curioso porque en las ondas alfa, en las ondas teta y en las ondas delta, el sistema nervioso parasimpático, acordaros, este que cuida de los tejidos y protege la salud, está especialmente activo. Por eso durante el sueño muchos procesos infecciosos mejoran, porque el sistema parasimpático al activarse activa el sistema de defensa, linfocitos, glóbulos blancos, etc. Lo único que nos piden estos ejercicios es el foco de atención, llevarlo a la respiración y a las sensaciones del cuerpo. Porque el Homo demens, ese ruido, lo que quiere es que le prestes atención, estés ahí diciendo, vamos a ver, ¿esto cuánto va a durar? A ver, ¿esto me va a ayudar a mí para ganar más pasta, sí o no? Ahora me duele algo, ¿me va a quitar el dolor?
Entonces ya estás generando tal presión que el proceso se altera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges y llevas tu atención a la respiración y a las sensaciones corporales. Muchas gracias a todos por venir y os deseo de todo corazón lo mejor, que es lo que merecéis. Gracias. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, desgastándonos, consumiendo glucosa cerebral de quién tiene la culpa, lo hizo el uno, lo hizo el otro. Es el momento en que cada uno de nosotros digamos, es mi vida, es mi futuro. Es absurdo que pretendamos que las circunstancias mejoren si no estamos dispuestos a mejorarnos a nosotros mismos. Lo que se trata es de que seamos de verdad conscientes de este hecho. Nosotros podemos crear nuestro futuro. Tenemos que saber cómo, de qué manera sucede esto, cuál es el camino, cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos. La salvación de nuestro mundo se encuentra en el corazón de las personas, en su humildad. La humildad para asombrarse, la humildad para sorprenderse, la humildad para mirarnos a nosotros mismos con ojos nuevos. Y no juzgarnos y decimos, no, yo es que no doy la talla, yo no soy capaz, yo no llego. Pero si no te conoces, ¿cómo te puedes juzgar? Mírate con otros ojos, ten la humildad que tiene un niño de explorar una tierra que es mágica. Responsabilidad, ¿qué quiere decir capacidad de respuesta? Sé responsable de tu vida. Toma las riendas de tu vida, no juegues el papel de una víctima, está en juego todo tu futuro. Capacidad de reflexión. Vamos demasiado deprisa, necesitamos pararnos para saber a dónde queremos ir. No sea que al final, después de tanto correr, digamos, anda, pues he llegado donde yo no quería ir. Si yo no creo un futuro ilusionante, si yo no creo un horizonte que tire de mí, ¿cómo en mi día a día voy a actuar con fuerza, con energía y con pasión? No. Miro ese universo que hay ahí lejano y digo, va, no hay nada para mí. Entonces en mi día a día iré con tristeza, iré con desánimo. Bueno, es la profecía que se autocumple. En poco tiempo, efectivamente, veré ese futuro y no seré consciente de que yo también lo he creado con mi forma de comportarme, mi forma de ser. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla y mucho menos con 4 o 5 palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Vamos a usar la imaginación no para generar angustia y preocupación. Ay, ¿cómo va a ser mi vida mañana y pasado? Sino generar posibilidades, algo que nos ilusione. Tenemos que ser capaces, además, de parar ese diálogo incesante que nos pone la cabeza a estallar. Con desesperanza, con desánimo, con desilusión. Necesitamos entrenarnos en la reflexión. Necesitamos entrenarnos en fortaleza mental y en fortaleza emocional. Porque el mundo en el que estamos es un mundo complejo e incierto. Pero una cosa es la complejidad y la incertidumbre y otra es la desorientación. No podemos estar además desorientados. ¿Cómo nos orientamos? A través del entrenamiento mental. La creatividad es básica, todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque es la que te permite aprovechar las posibilidades que la realidad te ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que cuando pensamos en la creatividad pensamos que para ser creativo hay que haber pasado por la universidad, hay que tener 27 másters, etc. Eso no es verdad. La creatividad es consustancial con el ser humano, está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. La clave para la creatividad es la pasión. Tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo, de encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave, que creamos en nosotros y en nuestro potencial. Hay que buscar los recursos emocionales. A ver, si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura, ¿por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida? Nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión, o nos ha faltado compromiso, o nos ha faltado determinación, o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores irte a tu pasado y decir, vamos a ver, ¿cuándo en mi vida
he tenido realmente coraje y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres, porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos, pasado, yo he podido hacer esto, y el pasado dice, no, ¿cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros, y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto, y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Esto, pum, pum, pum. Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés. Vamos del pasado al futuro. No, señor. El pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. Está muy bien que te informe, por supuesto, pero que no te determine. Emociones aflictivas. ¿Qué es una emoción aflictiva? Una emoción aflictiva es aquella que no te da nada valioso. Bueno, luego hay una cosa que es que creo que la tenemos que recuperar. Nos hemos pensado que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. No tiremos la toalla. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos, y es normal que estemos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver ese dolor. Porque su misión es evitar el dolor. ¿Cómo lo resuelve? Abre la ventana de la inteligencia y de la creatividad. Y por eso todos sabemos que cuando hemos aguantado de verdad, de repente, no sabemos cómo, hemos encontrado una ventana, un espacio. Anda, ¿cómo no lo había visto antes? Porque hay que esforzarse buscando y trabajando. Por eso la determinación, la persistencia, la paciencia son valores tan grandes. Entonces ahora no podemos decir, no, esto sucede solo. No es verdad. No es verdad. El ser humano necesita esforzarse por aquello que vale la pena en su vida. Creo, desde mi pequeña perspectiva, que necesitamos urgentemente recuperar los valores. Valores que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar. Están implícitos en la naturaleza humana. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que a mí, como ser humano, me perfecciona. Si la generosidad me perfecciona, eso es un valor. Si el coraje, la audacia me perfecciona, eso es un valor. Los valores son los que nos dan guía, referencia. En un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, ¿qué es lo que nos da la orientación? ¿Cuál va a ser nuestro faro? Esos valores. Ojo con la sensación de impotencia. El drama de hoy no es ya la dificultad que hay, que es real, sino nuestra sensación de impotencia que la está acompañando. Es importantísimo que sepamos que nosotros podemos escuchar dos tipos de voces. La primera voz es la de la jaula de grillos. No puedes, no eres capaz, no hay salida, tú ni siquiera lo mereces. Y hay otra que es el maestro interior, que te dice confía en ti, cree en ti. ¿Cómo notas que te habla uno u otro? Es muy fácil notarlo. Cuando te habla el maestro interior, notas paz y serenidad. Cuando te habla la otra persona, la otra voz, lo que notas es crispación, tensión y desánimo. Es fundamental que prestemos atención a la voz que nos ayuda, no a la que nos anula. Bueno, esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se destruyen todos esos detritus para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. No podemos estar esclavizados por programas mentales. Por programas mentales que nos alteran. No somos criaturas que solo reaccionemos. Que nos pinchan y quitamos el brazo. Que nos queman y quitamos el otro brazo. Hemos de recuperar nuestra libertad interior y decir, de acuerdo, esta situación es dura, esta situación es compleja, no me gusta. Yo, si hubiera podido, no la hubiera elegido, pero me ha tocado. ¿Qué puedo hacer para
relacionarme con esa situación con mucha más potencia y mucha más energía. Entonces, en ese momento, cuando yo utilizo mi libertad interior, mi libertad creativa, ¿qué es lo que me hace verdaderamente humano? Salgo de la dimensión de máquina. Ya no reacciono, ya no soy alguien que dependa exclusivamente de las circunstancias. Soy influido por las circunstancias, pero no soy determinado por ellas. Vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal. Y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. Si realmente nosotros creemos que podemos, vamos a subir muchísimo las posibilidades de poder. En la vida solo tenemos una seguridad. En un momento determinado nos vamos a otra dimensión. Ahora, nosotros podemos jugar con más posibilidades. De eso se trata. Creyendo más en nosotros, en todos nosotros, y poniéndonos en marcha como aquellos que creen, desde luego es así como inventamos nuestro futuro. Creo firmemente que la fe mueve montañas, y que las montañas a veces más grandes no son las que vemos ahí fuera, sino las que tenemos dentro. Montañas que son falta de reconocimiento a nuestras propias capacidades, a nuestros propios recursos, a nuestra propia imaginación, a nuestra propia creatividad. Claro, la fe solo sucede si tú te pones en marcha apostando de verdad por ti. Entonces, yo necesito las evidencias antes, entonces eso no es fe. El mérito de la fe es que solo saldrá lo que tienes dentro cuando primero creas que de verdad existe y te pongas en marcha, como se ponen en marcha aquellos que de verdad creen. La humildad no es una virtud muy glamurosa. Para mí es la clave. Viene de la raíz latina humus, lo que fertiliza la tierra. La humildad es la que hace que yo me pueda poner de forma permanente en el papel de un alumno. Y por más que pueda saber, siempre esté abierto a aprender de cualquier ser humano. Porque es que es lo único que te ayuda a integrar el saber colectivo para dirigir ese saber colectivo hacia un fin que merece la pena. Todos los errores del ser humano proceden de un único origen, la soberbia. Cuando una persona sale de su zona de confort, se atreve a explorar, porque empieza a creer más en sí misma, porque quiere descubrir nuevas posibilidades, pasa de esa zona de confort a lo que se llama la zona del coraje, porque ahí lo que te aguanta es el coraje, la fe y la determinación. Claro, ahí uno se siente perdido. No tiene el mapa porque ha salido de la zona de confort, se siente confuso. ¿Qué pasa? Que quiere evitar el dolor. Una salida. Abandona, tira la toalla. Pero si aguanta, si tiene firmeza, si tiene entusiasmo, si cree de verdad en sus posibilidades, y el cerebro no tiene más remedio para evitar el dolor que buscarle una solución. Como lo hace abriendo dos ventanas, la de la inteligencia y la de la creatividad.